Muy bien, ayer estuvo aquí la Queen, estuvo hablando de la serie Apache, sobre la vida de Carlos Tevez, que en realidad es, ya voy a hablar, está Adrián Caetano con nosotros. Adrián, gracias por venir. Gracias. Yo sentí, lo hablé recién con él, que Tevez era la excusa, ¿no? Porque es Tevez, por todo, pero una excusa para conocer un poco más un lugar del que todos tenemos una idea armada, cada uno una distinta, ¿no? Primero, bienvenido, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Vos tenés una sensibilidad, nos conocemos, digo, tenés una sensibilidad especial para relatar este tipo de, ponerle arte a la marginalidad, ¿no? Sí, no me es tan ajeno, no la marginalidad, sino esos lugares medio relegados de la sociedad. Relegados, está bien. Relegados, donde la mayoría de la gente que se esfuerza no siempre llega o no siempre tiene la suerte de llegar, que todavía hay esos lugares. Y no me son ajenos, digo, me crié en una familia de laburantes, vi mucha gente que no llegaba, vi gente esforzarse y conseguir algo y después en alguna crisis económica perder todo. Entonces creo que conozco lo que es esforzarse, en general, a veces logrando las metas y a veces no. ¿Por qué elegiste a Tevez? ¿Lo elegiste para mostrar eso como una excusa también o Tevez en sí te interesaba? A mí me convoca torneos la productora para hacer la vida de Tevez y la verdad es que me llevó mucho tiempo ver qué, porque la vida entera ya, y aparte está vivo, digamos, claro. No era el caso de Sandro que sí permitía hacer una biopic entera. Me costó como ver cuál era la parte de su vida que más me interesaba, hasta que llegué a la infancia, esa infancia cruda que también es una serie que transcurre en los 90, en una sociedad hecha pedazos, ¿viste? Donde las oportunidades escaseaban, en los fines de los 90 aparte, la serie transcurre entre el 96 y el 2000. La explosión, del final sí. Del menemismo y la decadencia. La decadencia. Sí, total. Donde las oportunidades no existían, donde se trabajaba así como el padre de Tevez, changueando, comiendo lo que había. Me parecía que la infancia era lo que más podía ser común a todos los espectadores, digamos, a todos nosotros. O sea, me parece que la infancia es un poco lo que nos une a todos nosotros, más allá de la cuestión social, de la clase social, perdón. O sea, que el torneo lo que te dice es, vamos a hacer la vida de Tevez. Sí. No te dijeron, hagamos la infancia, hagámoslo ahora, hagamos hasta que la vuelta de Boca, nada. No, nada. Vos, cuando empezás a buscar, decís, pará, esta parte es la que me gusta. Sí, son 4 años solamente. Claro, aparte. Porque es hasta que llega a Boca. A Boca y ahí termina. Esa era la parte que más me gustaba porque, digamos, después es súper conocida la vida de Tevez a partir de ahí. Del debut contra Talleres creo que es, después ya se conoce, ya empieza a ser la estrella o a germinar lo que es hoy él. Y era mucho más difícil adentrarse en un terreno ya conocido, en ese terreno más desconocido, donde no había celulares, donde no había internet, donde todos lo desconocían, me parecía como un lugar muy fértil para la ficción, sobre todo. Y cuando le hiciste la devolución a la productora, le dijiste, che, vamos a hacer, pero en este entorno. ¿Se te asustaron? Querían ir un poco más allá, querían pasar el debut, querían hablar de los primeros años, pero la verdad es que era tan sólida la propuesta y tan contundente y aparte era eso, había un solo actor, teníamos, digamos, no había que andar cambiando el actor para mostrar el tiempo, digo, era como desde diseño de producción hasta conceptualmente era muy sólida esa idea y la verdad es que la agarraron viaje enseguida, tanto la productora como Tevez. Y en la aparición del actor de Baltasar fue como que... Es bárbaro. Sí, es bárbaro. El pibe es bárbaro. No dejó lugar a dudas de que había que hacer esa época de su vida. Ahora, es muy interesante porque, como digo, la historia de Tevez es una excusa, es bárbaro ver todo, y ahora vamos a hablar bien lo que dijo la Queen y todo, pero también para mí es muy importante, es coprotagonista, es Danilo. Porque Danilo es el que no llegó. Sí. Él es el que se quedó en ese entorno y era más habilidoso aún, o mejor jugador aún que Carlos. Y lo dicen todos, ¿eh? Sí, el mito cuenta eso, sí. ¿Viste? Sí, la gente de Vélez. Sí, es la parte, pero él también, yo me acuerdo de Carlos cuando empezamos a hablar, quería hablar de eso también, de los que llegan y los que no llegan, que son la mayoría, desgraciadamente, los que no llegan. Sí, son más los Danilo que los Carlos. Sí. Y también la contención familiar que no tiene Danilo y que sí tiene Carlos. Esa es la parte fundamental, ¿no? Es como el pilar fundamental, porque yo la vi entera. Creo que era lo que querías marcar. Danilo llegaba a su casa y había un hermano drogándose
Y Carlos llegaba, pero se vio muy bien eso en la familia. Me quedo con la intriga de preguntarte, si no estaba arreglado que vos hicieras la infancia de Tevez, entonces ¿no está planificada una segunda temporada? No, en mi cabeza no, por lo menos no, me tendría que sentar a pensar un montón a ver cómo sería una segunda temporada, pero como el concepto es tan contundente y tan firme, igual siempre se hace en segunda temporada de todo en general. Claro. Yo en lo personal no te parece atractivo lo que siguió después en la vida de Tevez? No lo conozco tanto, sí conocí, yo conozco Fuerte Apache de antes. O sea, alguna vez cuando empecé a estudiar cine quería hacer un corto y te estoy hablando de los años, del año 86, 87. Tenía un amigo que vivía ahí, quería filmar un cortometraje ahí adentro, no se pudo. Eran unas épocas más complejas que ahora. No se podía entrar, era mucho más difícil que ahora. Y la verdad es que también fue, es lo que decís vos, no solo es la vida de Tevez, es mucho más. Es un momento sociocultural y económico de la Argentina que era también un poco lo que se está gestando ahora, o sea, el sálvese quien pueda. Digamos, la marginalidad y toda la violencia funciona como una metáfora. Adrián, uno tiene que vivir adentro y resguardarse. Recién dijiste, o te escuché mal, como que Carlos quería contar su infancia. Carlos estaba atrás de todo, viendo cómo lo hacían y participaba. Digamos, todo lo que salió al aire estaba al lado por él quería que quedara así como quedó. Sí, estaba al lado por él y por su hermano Diego, que era el que más estaba. Él estaba jugando a la Libertadores, estaba entrenando con Boca, había montones de cosas que estaba haciendo que no permitían que él estuviera al 100% encima, pero sí estaba su hermano Diego, que era un consultor constante. Pero no era que estaba encima supervisando y vigilando. Digo que él sabía otro problema. tenía otro problema. ¿Te pidió algo en especial que no quería que mostraras? Él lo único que me pidió, él lo poco que habló era muy contundente, me dijo, yo no quiero que nadie de mi familia se sienta mal. Y creo yo que la serie sale airosa en eso. Sí. Tampoco ¿Tu madre evita... biológica no se sintió mal? No. Ella dijo algo muy lindo, me dice, no me hicieron quedar tan mal. Me acuerdo, me dijo eso. No le hiciste quedar tan mal, mamita, ¿no? Es que uno la entiende también. Qué mirada tuviste sobre ella, ¿no? Sí. Porque es fuerte, ¿verdad? Es que una gran actuación entre paréntesis. Sí, Muy Sofía bien, Gandhi. impecable. Increíble, Sofía está increíble. No, es que yo no soy de juzgar a los demás, no me sale, y menos en una ficción, que es donde uno tiene como el poder de hacerle mal a los personajes. A mí me gusta encontrarles el lado humano y entender, yo creo que desde ahí se entiende por qué las personas son como son y no andar juzgando. Vos sabés, Adrián, que hablando con Alberto Ajaca y con Vanessa González, también los que hacen los padres adoptivos de Carlos. Dos grandes actuaciones también. Dos grandes actuaciones increíbles. Pero también el miedo que tenían ellos. Eso me relataban el miedo que tenían de escuchar tiros. Vanessa me relató un momento donde se quedó paralizada en el medio de una escena porque se escuchaban situaciones detrás que eran reales en las grabaciones. Sí. ¿Vos cómo viviste todo ese proceso creativo frente a la realidad del barrio? La realidad eran muchas cosas, no era solo eso, de repente también había gente con muy buena onda y muy solidaria, sí, de repente pasaban esas cosas, de repente estábamos filmando y aparecía un montón de gendarmes de repente y nos apuntaban a nosotros. Había un peligro con el que se vive constantemente, eso es una realidad, pero no es que todos los que viven ahí son violentos. ¿Pero están protegidos ustedes? Sí, estábamos protegidos porque había muchos amigos de Carlos, tiene una familia súper numerosa, entonces sus hermanos y sus primos nos cuidaban un montón y había zonas donde podíamos trabajar y zonas donde no, o sea, había lugares a los que... Hay lugares donde te dijeron, acá no. Claro, no es territorio, literalmente, no es territorio que manejemos, no es territorio nuestro, había otra gente que manejaba ese territorio. ¿Pero esto es porque él tiene contras dentro de Fuerte Apache, porque hay grupos pro y anti-Tevez? No, yo creo que porque dentro de ese Fuerte Apache hay diferentes tribus, por llamarlo de alguna manera, o diferentes familias, o diferentes grupos. Había gente que era muy celosa de su privacidad, que es cosa que se entiende un montón. Mucha desconfianza con que uno vaya a meter el dedo en la llaga y a mostrar. Bueno, lo contó la Queen un poco, ¿no? Que ella cuando estaba grabando su videoclip, hay gente le preguntó que se estaba grabando la serie de Tevez que se vaya, que no era bien recibida o que de alguna manera se sintió como... ¿Eso te pasó a vos durante la grabación? No, la verdad es que no. Estábamos protegidos, es real, estábamos cuidados. Pero no, la verdad es que no recuerdo que haya pasado. ¿Y la reacción de la gente? Porque en las fotos que veo estabas con Carlos Tevez durante la grabación en algunos momentos. ¿Cuál era la reacción de la gente que caminaba por ahí hacia Carlos?
No, buena onda en general. Él grabamos justo en el nudo, le dicen, lugar, en su lugar, donde vivía su tío todavía, estaba viviendo su hermano, sus primos. La verdad es que... Su madre vive. ¿Su madre biológica? Su madre biológica vive... No, vive afuera. Afuera. Afuera, Porque... sí, a 20 cuadras. Igual pasaba a saludar, a visitar. Era como... Pero vos sentiste que Tevez es una persona querida. Sí, en ese lugar sí. Porque, en todo caso, la Queen lo que resaltaba en todo caso era que no era tan querido. En todo caso, Tevez... Pero nadie es querido y odiado, o totalmente querido o totalmente, digo... Hay de todo, qué sé yo, tuvo enemigos Cristo, no lo vamos a tener nosotros, que somos gente común. Ahora, el fuerte, porque lo que decía de la Queen, no sé si lo tenemos, lo querés ver, porque lo que decía, ahora lo vamos a ver, era un poco que no era el Fuerte Apache todo el tiempo balazo, muerto, herido y todo eso, ¿no? Obviamente que es una ficción y uno tiene que adornarla para hacerla entretenida y todo. Sí, pero está bien escucharla también a la Queen porque vive ahí, y está bien la reivindicación. Y tal vez la crítica que más le puede doler a Adrián es que lo que decía la Queen que sintió de la serie es que mostraban que para salir de ahí tenés que ser futbolista. Y ella decía, se puede salir con arte, con cultura, haciendo mi laburo también, no solo siendo futbolista, que siente que es lo que mostraban ustedes, no por Tevez, sino por todo el entorno. Como que si no jugaban al fútbol, terminaban entre la droga y los tiros. Y ella dice que no. Pero es la vida de un futbolista lo que estaba haciendo yo. Claro. No estaba haciendo la vida de cómo se sale de Fuerte Apache. Pero capaz que ella dice en el costado se podría haber mostrado a alguien que saliera por otra cosa. Pero uno no digamos. puede complacer a todo el mundo también a veces. Me parece que la serie tenía un norte súper claro, que era la vida de Carlos, y sobre eso nos centramos, y la verdad es que tiene poco fútbol para lo que podría haber dicho. La serie no habla de fútbol, precisamente. Claro. Habla del esfuerzo de una familia. Y volviendo al tema, hay algo que para mí es fundamental para sobrevivir en esos lugares muy críticos, que es la contención familiar. Eso es fundamental. La verdad es que si vos estás solo, como en el caso de Danilo, y no tenés a alguien que te quiera o una familia que tenés más chance de pasarla mal. Sí, justo me quedé con esto que vos elegiste esa parte de Carlos, porque vos te dijeron, hagamos la biografía de Carlos Tevez. Cualquiera lo hubiese hecho hasta ahora. Vos agarraste eso, más allá de porque te gusta eso, porque tenés una sensibilidad especial y todo. Si hoy te tiran lo de Maradona, más allá que ya lo están haciendo y todo, hacé la de biografía de Maradona, ¿con qué Maradona te quedaría? Y bueno, pero Maradona es otra cosa. Ya sé que es como otra hacer cosa, la vida de Dios. Te doy 10 capítulos nada más, no podés más. ¿Te quedarías también con algo parecido a él, la infancia? Es probable, sí, también tuvo un núcleo familiar muy sólido, Diego, los padres que lo llevaban a jugar a la pelota, bueno, su talento innato así y su rebeldía. Él es muy decisivo en su propia vida, digamos, todo lo que le pasa al Diego porque Diego quiere. Es la diferencia entre Tevez y Maradona, olvídate de la parte futbolística, que hay diferencia. Porque muchos dicen, bueno, Tevez traicionó a su clase con esto del apoyo político al gobierno, a Macri, hay como unas... Maradona parecería ser que nunca traicionó. Más allá de equivocaciones, que uno puede estar a favor de algunas inclinaciones políticas, ideológicas, lo que vos quieras, pero uno siente como que no traicionó. ¿Sentís algo así vos? No me atrevo a juzgarlo. La verdad es que yo siempre tengo... O sea, si tengo que juzgar a una persona es por la relación personal e íntima que yo tengo. Y la verdad es que de parte de Tevez tuvo una gran generosidad al momento de que él quería contar todo. Y el todo que él ofreció era un todo muy generoso. Digo, no es una serie que lo beatifique ni que diga que la salida, que hay que ser como Tevez para salir de Fuerte Apache. Es real que hay mucha gente que sale a través del arte. Yo conocí, mientras grababa la serie, conocí escritores, conocí pintores, conocí montones de personas que se expresan de otra manera y que también salen de ese lugar. Yo la verdad es que la relación que tuve con Tevez y con su familia fue de muchísima generosidad. Es muy difícil juzgar a la gente socialmente, ¿viste? A mí me cuesta un montón. O sea, he conocido gente de repente muy progresista, si se quiere, y en lo personal muy antipática. No, me ha pasado al Pero revés. si haces la vida de Maradona como buen hincha independiente, seguramente harías la parte en donde él dejan claro que era hincha independiente. Cuando le besa la mano a Bocini, cuando le besa la mano. Cuando dice aprendí a jugar con Bocini y de repente se hace Boca, no sabemos cómo. Él iba a las grabaciones con la camiseta independiente. No, sí, hay una anécdota que contó el otro día, se me hizo una laguna el actor. Uy, boludo. ¿TV? Diego Pérez. Diego.
que dijo: yo hago todo, pero no me pongo una camiseta de Argentino Junior. Claro, porque él es de Platense. ¿Platense? Sí, es el clásico. ¿Platense? De Platense fue, creo. Puede ser que... Sí. Y vos le dijiste, sí. Sí, Platense no era parte de la historia tampoco. No, por eso, pero que él no quería... No, él es hincha de Platense y no se quería poner a Argentino Argentino. Junior. Claro, Trabaja mi hijo, que es de Independiente, y se tuvo que poner la camiseta de Boca también. Eso, Y el protagonista es de Independiente y Tevez lo quería hacer de Boca, creo que le dijo al actor, ¿no? Que le dijo Él es algo así. independiente, Es él independiente. es absolutamente independiente, igual que a Jaca también, que es independiente. Había un montón de gente independiente. Llama la Ahora, atención. Adrián, pregunto, ¿no? Perdón, Angie. No, no pasa nada. Hablaste hace un ratito, decías que el límite de Tevez era no lastimar a la familia. Digo, en esa parte de no lastimar a la familia también está el tema de no contar la parte mediática, la vida privada de Tevez, digo, los romances mediáticos que tuvo. Bueno, la parte de la vida que yo elegí contar no habla precisamente de la parte mediática, fue antes de ser famoso. No, yo creo que él lo que me pedía, perdón, era una mirada humana, ¿viste? No una mirada externa y ajena. Sobre la mamá en Exacto. especial, sobre lo que le pasó. Sobre en su- todo, ¿viste? Porque uno a veces puede ser... Tratar de entender para que la gente no lo juzgue, porque según Exacto. cómo lo hubieras plasmado vos, la gente va a decir, Sí. Sí, claro. Sí. Bueno, Sí, y el y- papá y- biológico que casi no lo conoció. Va, él no lo conoció. No lo conoció. No lo conoció, no es Falleció. fácil. Lo claro. mataron. Y era Estamos algo que acos- también sabíamos todos en el equipo, Claro. los actores también, ¿viste? No había que juzgar a nadie, yo creo que también Sofía hace una interpretación enorme de ese personaje, donde tiene escenas súper emotivas, donde uno también comprende que no es solo una cosa, una persona son montones de cosas durante un montón de tiempo también. La gente cambia un día para el otro, a veces le lleva más tiempo, pero y reflexiona, se piensa, me parece que eso hace que sea más humano, sean más humanos los personajes de la serie. Estamos acostumbrados a cubrir ese tipo de series de la vida real con un conflicto paralelo. Siempre viene alguien que le molesta, que no está bueno, que más allá del comentario de la Queen, que no tenía el mismo tiempo de infancia con Tevez. No apareció ninguna figura en Fuerte Apache diciendo de esta persona no quiero que hables, de Danilo, por ejemplo. Y también quiero preguntarte si había restricciones respecto al uso de imágenes en canchas de fútbol o parecido. Eso fue, sí, supongo que ya son cuestiones más de la producción, pero sí, hay clubes que no, salvo Boca y All Boys, que fueron muy generosos, había clubes que no querían. Vélez no, ni siquiera el nombre. No Tuvieron que usar- hubo, claro, hubo que Liniers. usar muchos cambios hubo. De las propagandas también, del diseño de las camisetas, que también eran de marcas que estaban registrados los modelos. Fue un trabajo bastante arduo de parte de la producción conseguir eso. ¿Y cómo se comercializa esto? ¿Tiene éxito afuera? ¿Cómo la figura de Tevez es una figura requerida? Porque nos llamó un poco la atención cuando se supo que se estaba haciendo esta serie, digo. Brasil, Inglaterra. Sí, le está yendo muy bien en Latinoamérica. O sea, todo el otro día... No llegó a Europa todavía. A Europa no llegó todavía. Lo ven cambiando Sí. el VPN, no Pero sé no llegó, qué. digo, por la plataforma. Se No, llegó no. a toda Latinoamérica, ¿Qué te que es dijeron? donde funciona. Que estaban funcionando. Había unos franceses en Twitter que estaban contentos, unos alemanes. Yo tengo un primo que vive en Alemania, que hizo la música de la serie, que la ve de manera pirata también. Pero sí, yo supongo que son mercados, digo, después que Netflix le saque todo el jugo posible, va a empezar a No, él jugó en ir en China otros también al territorios. final En de su China. carrera, pero no le Netflix fue. tiene... ¿El corte era el del director? Gracias a Dios, acá fue un corte, digo, la produjo absolutamente Torneos, o sea que los únicos que opinaban eran Torneos, Tevez y yo. Ah. Mientras más gente opine siempre es más difícil. Y cuando le ofrecieron la serie terminada a Netflix, que la compró así sin demora, ya no hubo tiempo de ofrecérsela a otra otra. plataforma porque dijo quiero esta serie. Los cambios fueron muy pequeños. Pero digamos, no rompieron la historia, nada. No, No, hay nada. gracias a Dios no. No porque no estuvieron desde el principio. Si está desde el principio es muchísimo más difícil, sí. Acá llegaron, ya estaban Compraron los- casi paquete cerrado. Sí. Claro, no, por eso te pregunto, ¿viste? Porque alguno que laburá para Netflix directamente debe ser... Es bravo, sí. Debe es ser bravo. complicado. Acá ya lo compraron hecho. Sí, es complicado. Acá ya lo compraron hecho, entonces la injerencia era
un poquito más de este plano. Había capítulos de los cuales no opinaban absolutamente nada. Eso es un placer trabajar. Y también habla de tu laburo porque con El Marginal, por ejemplo, Netflix a nivel Latinoamérica se hizo muy potente. Sí. El Marginal ha logrado que... No me spoilé la última temporada. No. No la vi. No, de hecho la terminé la semana pasada. Después. Pero logró que se posicione el mercado con tu serie, y tu nombre también es sinónimo de calidad. Sí, Eso gracias tiene mucho a que Dios. ver. Y también está bueno porque ahí Underground mantuvo, igual que Torneos, Sí. siempre el control sobre el marginal. Bueno, pero ahí tenés un tipo que coincide con vos, ¿no? En el tema artístico, sobre todo con este tema con este tipo de tema que es Sebastián, ¿no? Sí. Tiene una Sebastián. mirada, yo los vi laburar juntos Tumberos. en Tumbero, por eso digo, hay una cosa que no es fácil encontrar un productor que además no sienta como... No, y la verdad que yo siempre que trabajé con Sebastián me sentí súper respaldado y es muy celoso y muy cuidadoso del material también. No es que hay otros productores con los que me ha tocado trabajar, es que una vez termina el rodaje y dice, bueno, ahora esto es de Netflix, ya está. Que haga lo que quiera. No laburo más, que hagan lo que quieran. No, Sebastián sigue las cosas hasta el final y da placer trabajar con productores así y no con productores que solo funcionan como un servicio de producción a veces. Y no como un tipo que pone la cabeza arriba al material. ¿Hablaste alguna vez con él? Porque vos acá explicaste, cuando yo te pregunté, che, ¿por qué le buscás el arte a lo marginal o a veces a lo sordio, a lo oscuro y le sacás? Le das brillo, es impresionante, lo iluminás. Y vos explicabas, bueno, nací en una familia, yo vi, era tipo... Uno diría, a priori, Sebastián no nació en una familia pobre, nació en una familia acomodada, y tiene una sensibilidad muy especial, como vos. ¿Hablaron alguna vez de dónde le salió esa sensibilidad? ¿Por qué? Más allá que yo sé que se lo tengo que preguntar a él y ojalá pueda hablar con él para preguntárselo. Y... Yo lo único que puedo decir, no me gusta hablar de la gente que no está presente, yo creo que es una familia de artistas de Sí, donde claro. viene Sebastián. Ahí está la sensibilidad. Tiene un hermano cineasta, el padre músico, otro hermano músico, una hermana actriz, digamos. Me parece que tiene todo como para hacer... Claro, pero la volcó hacia ese lado, ¿viste? Hizo otras cosas, pero digamos que yo siento que el fuerte de él, donde yo lo veo cómodo es ahí. Sí. Yo lo siento cómodo ahí. Sí. Te hace otra cosa, pero ahí yo lo siento cómodo, lo veo alegre. El otro día veía la presentación del último capítulo que hicieron una nota general y yo a él lo veía feliz. ¿Viste? Me parece que ahí es donde se siente bien. Como vos también te sentís bien ahí. Sí. Yo que si te veía dirigir un musical, lo harías. Sí, bueno, con Sandro me di un Por gusto eso, también. Claro. Pero uno siente que te sentís cómodo ahí. Y es difícil sacarle brillo a eso. Sí, es muy difícil. Muy difícil. Creo que hay que ir al ser humano para sacar brillo de eso. Ujú. Hay que ir al que marca la diferencia, a la gente que resiste, no sé, como esta chica Queen, que no Sí, sé, Queen. digamos, que tiene una forma de expresarse, digo, son formas de salir de eso y no quedarse encerrado solamente. ¿La vida de quién de Argentina te gustaría hacer? Por recién dijiste Sandro, Tevez. Qué ¿Quién te difícil gustaría? eso. ¿Una biopic de quién? A mí me gustaría, hace muchos años, la vida de Agustín Tosco. Me parece un personaje así precioso, de otra época, ¿no? También un personaje muy noble. Siempre tuve una gran admiración no solo por el personaje político, sino por la clase de persona que era, los principios que íntegro, tenía, tipo. muy íntegro, súper íntegro, de ideales como muy claros, un luchador, pero no un hombre de armas llevar, o sea, siempre. Y el cordobazo, bueno, como hecho histórico también me parece muy interesante. Qué bueno sería hacer eso. Sí. No son tiempos, capaz ahora, viste, está muy difícil, porque es una película, yo la pienso como película, sí, pero ambiciosa, viste, es costosa, pero la verdad es que yo creo que está bueno como país tener referencias históricas propias en películas, en series, que no sean solo biopics de personajes, sino Claro. sobre hechos Y a la históricos. inversa, El 73. Pero pintás una época, digamos. Monzón pinta una época, exacto, Tevez está exacto. pintando una época. Ortega siempre se habló de Bonavena, que tenía Sí. ganas de hacer la vida de Bonavena, que también es una Sí, historia... estuvieron a punto. Bonavena es un personaje muchísimo más controversial. Es interesante Bonavena, es realmente un marginal casi del mismo, ¿no? Claro. O sea, un personaje medio autodestructivo, pobre. La verdad es que es un personaje súper interesante. Yo leía una vez un guión que Sebastián estaba trabajando sobre Ringo y me enteré de su vida y es así increíble. Y a la inversa de lo que Rodrigo te de la preguntaba, Serna. Sí, Ahí va con Rodrigo. Rodrigo. Sí. a la inversa de lo que te preguntaba Paya, ¿a quién no harías, digo, esto que vos buscás de humanizar? Tal vez no te interese humanizar, ¿a quién?
Y alguien que ya no sea humano de por sí. Hay un montón de gente que no tiene humanidad. O sea, ninguno de esos. No sé, hay un montón, supongo que gente insensible, no sé. La ficción puede humanizar, digo, el tema Monzón. Uno, viste, dice, che, ¿cómo laburará? La laburó, la verdad, muy bien, digamos la verdad. Sí. Pero pues, uno se podría tentar con un personaje tan controvertido, con tantas aristas, con tanta cosa abierta, de ir para el lado del ídolo deportivo y quedarse ahí, o también quedarse y nada más que machacar sobre el femicida. No era fácil. No, las dos cosas hay que hacer, creo yo. Me parece que lo hace más interesante a cualquier personaje de ficción es la contradicción. O sea, la contradicción interna o la contradicción hacia afuera. Lo más interesante de la serie de Monzón es eso, digamos, es esa contradicción constante de este hombre que uno viene de abajo y que es un ídolo popular y que por ende lo que dicen los manuales uno debería quererlo, como el caso de Maradona, pero de repente uno empieza a ver cosas que no puede permitir, que no se pueden permitir y que hace que uno tome distancia de ese personaje. Cuando te pasó en Cariño, yo le preguntaba a los actores que hicieron Monzón, siempre le preguntaba cuando pasaban por acá, cómo habían entrado a la serie, la mirada hacia Monzón y cómo habían salido, porque al estar adentro, viste, a veces te transforma. ¿A vos te ha pasado algún personaje en alguna ficción que era un personaje jodido, malo, villano, qué sé yo, que te hayas encariñado con ese personaje y hayas hecho algo para ilustrarlo un poco y que no sea tan malo? No, el de las biopics, decís vos. O de cualquiera, de Marginal o de su momento Tumbero. Yo creo que en general, sí, cuando hay personajes muy crueles, lo mejor es darle un poco de humor, como era Willy en Tumbero, claro, con Belloso. El humor siempre amansa, sí, apacigua un poco más, qué sé yo, como el Guasón, por decir, esos personajes que son tan crueles y tan malos y tan dañinos. Robledo Puch, también en la película de Luis. También. Sí. Que le pone un humor porque de alguna manera lo humaniza en un momento. Sí, o hace que para el espectador sea un poco más suave. Más liviano. Sí, el humor también es un recurso que funciona siempre, que me parece mucho más lícito darle un poco de humor que, no sé, que darle humanidad real, ¿viste? Bueno, es más difícil de aplicar el humor que la humanidad. Digo, o sea, no es un logro sencillo poner un gag y que resulte. Hay que pensar en el tiempo exacto. Sí, el humor es más difícil porque tenés que evitar lograr simpatía también, claro. ¿Viste? Me parece que darle un gesto de humanidad demasiado, qué sé yo, gentil no funciona. El humor, por ejemplo, en el caso vuelvo a hablar de Tumberos, de Willy, te reías con ese personaje, pero no lo querías igual, o sea, no había forma de quererlo, pero se te hacía más llevadero a la hora de ver la serie. Pero sin embargo, por ejemplo, en el Marginal, Diosito, ¿no? Ya en su tercera temporada sigue estando, es un delincuente, es un drogadicto, asesino, tiene todos los condimentos de la peor calaña y sin embargo es un personaje querido. Sí, dentro del mundo del Marginal, que es un microcosmos, que es un micromundo que tiene sus propias reglas y todo, donde matar es normal, donde robar es normal, donde drogarse es normal, bueno, ahí sí se puede atacar un poco este tipo de humanidad, que yo me recuerdo, creo que era la temporada 2, que estaba Esteban Lamote también, que él forjaba como una suerte de amistad. Digamos, es una jungla muy particular la que propone el Marginal dentro de la cárcel. Está naturalizado el crimen, digo, vos como director, tuviste que dormir en una cárcel, estar mucho tiempo. ¿Qué tuviste que hacer para vos naturalizar, para vos meter en tus venas ese mundo? Yo conocí la cárcel cuando hicimos Tumberos, y me acuerdo que en ese momento uno de los actores, Diego Alonso, me presentó a una persona que recién había salido de la cárcel. Yo no sabía nada de cómo era una cárcel. Y nos empezó a contar, me acuerdo, y no lo podíamos creer. No lo podíamos creer. Y lo que me contó, que me asombró un montón, era que una vez lo habían encerrado en un calabozo, muy chiquito, donde no podía estar ni acostado, ni parado, ni sentado. Y porque el techo era bajo, porque era angosto, y que había una ventana que daba a una pared. O sea, una ventana que a los 10 centímetros había una pared. Y que lo único que hacía y hizo durante 6 meses era mirar la pared. Que al principio veía una pared, que después empezó a ver un paisaje, que después empezó a ver caballos y que después terminó hablando con los caballos. A mí eso dije, este lugar te vuelve loco.
este lugar es insano. Ahí empecé a darme cuenta de lo que hace la cárcel con la gente, que no la reforma, sino que la termina de hacer pelota. Sí, yo siempre cuento, tú también había entrado por otras circunstancias, no notas, pero así tanto tiempo fue con Tumbero. El olor primero, ese olor, yo me acuerdo de la primera noche que hicimos, ¿te acordás del especial para presentarlo? Que subimos a la terraza llena de huesos, que después nos contaron que eran perros atados en largas cadenas y los huesos era la comida que le tiraban. Y yo un día le pregunté a un guardia, ¿eran todos huesos de comida? Y vaya a saber, me dijo. Yo arriba, a la noche, contándome eso al guardia. El olor era fuerte, se te impregnaba el olor. Era duro. Cuando nos íbamos, a mí la verdad es que después cada vez que terminábamos de grabar y nos íbamos, nos queríamos salir de ahí, queríamos irnos de ahí. Sí, era intenso, había vida por todos lados y muerte a la vez, pero sí, todas las paredes escritas con cosas de la gente que había estado ahí, porque no hacía mucho. Cuando entramos nosotros en Tumbero, hacía 2 años creo que lo habían trasladado. Hasta habíamos encontrado una lámina de Guillermina, que en ese momento Guillermina estaba con Sebastián, una lámina de Guillermina Valdés entre todas las láminas de mujeres que estaban ahí. Me acuerdo que la encontramos, ¿no? Muchas láminas de mujeres. Sí, era un mundo, sigue siendo un mundo la cárcel de Caseros. Tiene 2 subsuelos que están absolutamente inundados. Era infinito ese lugar. Y todavía estaba la otra, la más nueva, que después la derrumbaron, que estábamos entre filmar en una y en otra. Lo que a mí me pasó cuando fuimos a la otra, que era muchísimo peor, era mucho más opresiva la otra. Pero bueno, era una sociedad, había una iglesia adentro, había una sala de cine, había unos talleres de ¿cómo es? Textiles, era muy raro. Pero bueno, eso cuando se inauguró la cárcel, cuando nosotros fuimos era inhumano eso. ¿Se puede preguntar algo de adelantar algo del Marginal 4? Porque se empezó a hablar de la cuarta temporada, y seguramente muchos de los que están mirando, que son fans, quieren saber algo. Yo quedé vinculado como a la creación del programa, pero trabajé en la primera temporada, en la segunda, ya en la tercera no participé, y de la cuarta no sé lo mismo que ustedes, que están planeando hacer una cuarta temporada, pero no tengo nada para adelantar. ¿Y le ves lógica o ves que es algo que siguen estirando porque da...? Es una franquicia generosa. El Marginal es una franquicia generosa que yo creo que si uno se va renovando sobre sí mismo y se traiciona también a sí mismo y no mata a la gallina de los huevos de oro, puede tener infinitas temporadas. ¿Por qué se traiciona, Hugo? ¿Por qué se traiciona? Traicionarse, digo, no atar la vaca y darle de comer siempre lo mismo. Traicionarse a uno mismo como artista, como autor, digo, bueno, darle una vuelta de tuerca a las cosas, qué sé yo. Como hacen las películas de Terminator, por decir cualquier cosa, digamos. O sea, siempre de repente en una es el bueno, de repente es el malo, de repente todo lo que viste es mentira y ahora es verdad. Si vos fueses miembro de APTRA, ¿podrías votar 2 marginales distintos como programas diferentes o es lo mismo? Digo, si lo votaste un año, ¿crees que al año siguiente el Marginal 2 o 3 se repite con el 1, entonces ya no lo votarías o lo volverías a votar porque crees que son productos distintos? Yo creo que son productos distintos, sí. Las 3 temporadas creo que son diferentes, muy diferentes una de otra. Digo, la primera es un policial, más que una historia solamente carcelaria, con el personaje de Juan Minujín, que hay una investigación, hay una misión, hay un policía infiltrado. La segunda es como una precuela, la tercera es una cosa que está entre el medio, una precuela y la otra. Yo creo que sí. Igual también veo que el Marginal es una serie constituida en gran parte por sus actores. O sea, no sé qué pasaría el día que no esté Diosito o el día que no estén los Borges. Es complicado. ¿Y podés sacar historias de ahí? Digo, hablamos Batman, pero el Guasón tiene. Sí, es su película. Digo, ¿podría Diosito tener su serie o los Borges tener su serie? Sí, habría que pensarlo, pero bueno. Digo, pasé las 5, las 6, las 7, no estoy pensando... El Marginal son los Borges, en realidad. Exacto. No, está bien, pero el Marginal por ahora es el Marginal y le van metiendo historia, pero Borges podría ser tranquilamente una historia, Diosito... Hay que ver qué pasa si lo sacás de la cárcel, que también es muy fuerte dentro de la historia, que es también un poco es también lo que pasa en Apache. Claro. Hay que ver qué pasa si cuando la vida de TV ya no transcurre ahí, si el atractivo es el mismo. Claro. Sí, al no haber conflicto, la verdad, que metió un gol, conflicto. Claro, porque él después dejó de vivir ahí. Cuando mataron al sapo con Rolly Serrano, muy mal. Estaría bueno ver también cómo llegan a la cárcel, ¿no? ¿Por qué llegan a la cárcel? ¿Cuál es la...? Me parece que eso es enriquecedor, es parecido a la historia de TV. Te armamos hasta el 2025. Serie para tirar para arriba. Está escribiendo Daddy.
está obnubilado con la nota, con vos, dice, ¿viste? Le encanta este espacio que estamos dando para poder parar la pelota y poder charlar de esto con vos. La verdad es enriquecedor esto, ¿no? Que te metas en eso. Por eso digo, sacarle brillo a eso es espectacular. Y lo de volver loco, yo me acuerdo cuando se hacía Tumbero. ¿Cómo se llama el protagonista? Se me hizo una laguna. Germán Palacio. Al final, ¿te acordás? Ya venía vestido de la casa. Sí. Venía vestido como estaba en la grabación. Estaba muy compenetrado, porque la cárcel te contagia. Y eran 12 horas de rodaje, era extenuante Tumberos. Era un capítulo cada 5 días, 12 horas. Pasa que éramos todos jóvenes, estábamos todos recontracontentos, entonces no nos cansábamos. Bueno, le pasa a Nico Furtado. A Nico Furtado le pasa los dientes. Los dientes son de él, son del casting. Él hizo el casting, él se armó los dientes, se armó todo el look, claro. Y él cuenta que los dientes, por ejemplo, iba a comer al set, iba a comer y le dejaba los dientes y se los tiraban a la basura. Pensaba que era basura y él los volvía a agarrar de la basura y se los volvía a poner. Los dientes de Furtado es como que él armó el personaje. Sí, el personaje de Diosito es absolutamente de él. Por eso digo que es una serie que radica mucho en sus personajes. En la tele también pasa eso. Claro. En los actores, sí, en esos actores. Vos podés poner a otro Diosito, pero... digo, aparte hay un público del Marginal muy fan y que también le pide, que también te pide. Adrián, vos pusiste minorías ahí. Lizzy contaba de Mariana Geneso Peña, de Sofía Diegues, todas esas chicas que están haciendo ahora La Pequeña Victoria, la novela de Telefe, y ellas empezaron ahí. Ahí y ahora son protagonistas o le dieron una oportunidad de laburar. Sí. Bueno, Mariana, se me fue Mariana Aria. Sí, también, digo que era como era como una dupla. ¿Y con la gorra cómo se llevan? ¿Se enoja la policía con estas cosas? Yo me acuerdo, tengo una anécdota insólita en Tumberos, que un día estábamos entre escena y escena y vinieron, yo me acuerdo que le conté a Pablo Cul, vinieron 5 milicos a preguntar, de verdad era como si hubieran bajado un ovni y aparecieron ahí y preguntar quién era el director. Y me acuerdo que hubo una amenaza solapada, ¿viste? Como ojo con lo que escribí, ojo con lo que filmás. No les di pelota, pero la verdad es que eso está. No fue la única, hubo más. Es más, después de terminar el Tumbero tuvimos carta documento en su momento, tuvimos presiones fuertes. Sí. Tuvimos presiones fuertes. Sí, cuando te metes acá el canal, Sebastián se acuerda, yo también, nos mandaron, nos metieron un poquito. Me hicieron ventilador, pero estuvieron ahí. Porque Tumberos cayó en ese momento fuerte. Y era muy política Tumberos también. Era muy política pero también, lo que vos decías, yo no sé si Tumberos no fue la primera miniserie en la cual hubo una persona trans ahí. Sí. Yo no sé si no fue, la verdad es que... Bueno, de hecho Sebastián después hace Los Roldán y la pone a Florencia de la Vega. Claro. Yo creo que Tumberos fue la primera serie inclusiva en ese aspecto. Sí. La verdad, un gustazo tenerte, Adrián. Yo soy fan tuyo, admirador tuyo, me encanta todo lo que haces. La verdad, tenés esa cualidad de sacarle brillo a lo que parece oscuro. No es fácil. No es fácil, pero hay que hacer eso. Y en estos momentos más todavía. Más todavía. En estos momentos tan difíciles. ¿Qué rol tienen los medios de entretenimiento, sobre todo en momentos como este, por ejemplo, donde la gente está mal, Los medios de comunicación. Los medios de comunicación, pero sobre todo lo de entretenimiento. Esto que hace. La ficción de ficción, sí. ¿Sentís que hay algo más? ¿Uno se tiene que esforzar más? Hay que esforzarse mucho más, sí, porque en general a mí lo que me pasa con los productores es que no quieren problemas. Entonces no quieren hablar de política, no quieren hablar de nada que les pueda traer problemas. Vos con Sandro tuviste el tema de Charry. Claro, sí, pero hablo en la ficción misma también, ¿viste? Hablo como también era un actor que te traía dividía la pantalla con pasión política. Eso fue un garrón, eso no estuvo nada bueno. ¿Vos te gustaba Charry para ese papel? Sí, pero amén de que fuera Charry o no, la decisión por la cual se le decidió bajar el pulgar fue como muy artera también, ¿viste? Y después encima se enojaban porque se supo eso. O sea, ¿cómo no se va a saber algo así? Cuando vos te consultaron, vos dijiste sí. Yo dije la verdad, claro que sí. Me acuerdo que la idea era, no digas nada, pero ¿cómo no voy a decir esto? Si mañana me puede pasar a mí también. No está bueno eso. Recién escribió Daddy. Daddy es un tipo que, digamos, hay actores que pueden llegar a dividir la pantalla, como no digo ahora en este momento en particular, pero en su momento, ¿puede haber actores? No creo eso yo. Yo creo que hay contenidos buenos, contenidos malos.
Creo que los productores inciden en los contenidos, la mayoría, que no están ofreciendo algo un poco más controversial e interesante al espectador, que hay como una cosa seriada y secuencial que no se rompe por ahora. Pero yo creo que son los contenidos, no son las personas las que pueden dividir o no la pantalla. Obviamente si haces una serie de política, a la gente que no le interesa la política no la va a ver, pero no creo que un actor divida la pantalla. ¿Terminaste Puerta 7 o estás terminando Puerta 7? Yo ya lo terminé. Que es de Barras Bravas esa. Sí, eso es un trabajo, es meramente un trabajo, digamos. Yo estuve contratado como director ahí. ¿De Polka es eso? Sí, eso es Polka y Netflix. Pero mi vínculo es muy diferente con Apache. Con Apache es un vínculo mucho más grande. Yo la seguí hasta el final, bueno, la pude hacer de principio. Acá sí la entregaste a Netflix y dijiste, hagan lo que quieran. Sí, no la entregué yo en particular. Yo hubiera seguido hasta el fin de los tiempos con la serie. Me gusta empezar el trabajo y terminarlo. Fue más una decisión de la productora. ¿Se meten a fondo en el Barra Brava a fondo o es un poco light? Yo creo que habla más de la política de un club de fútbol más que de los Barra Bravas. Habla de cómo funciona, que es lo que a mí me interesaba de la serie, de cómo funciona un club, cómo funciona la política de un club de fútbol adentro. Que eso implica Barras Bravas, presidente, hinchas. Eso es lo que Pero me vos parece hubiera sido por dónde. No, yo creo que por donde va la serie está bien. No hubiera ido por el lado solamente de los barras. Me habían ofrecido en algún momento algo de Barras Bravas, de solo Barras Bravas, y la verdad es que me da un poco de fiaca. No me atraía mucho meterme. ¿Y Barras Bravas de qué época son? Porque cuando vos decís cómo actúan los Barras Bravas dentro del club de fútbol, la política también se metió en la época de Menem, sobre todo con las Barras Bravas. Digo esto puntualmente porque fue la vez que las barras empezaron a llevar banderas políticas a la cancha. Hasta ahí estaba como casi prohibido en los códigos del fútbol, no se metía la política. En la época de Menem aparecieron las banderas políticas apoyando candidatos. Desde ahí en adelante, cuando se habla de las Barras Bravas, inexorablemente hay que hablar de la política afuera también. ¿Se toca eso? Digo, sí, se toca, pero la serie transcurre más hacia adentro, que está bueno. Transcurre dentro de ese microcosmos que es el club de fútbol. Es un club inventado, es un club que inventé yo, digamos, desde las camisetas a su historia, a sus próceres, cuántas copas ganó, etcétera. Sí. Es un como club... la Rowling con Harry Potter, de cero. Sí, ¿Cuántas copas ganó? Ganó una Libertadores, ganó como 7 torneos. Yo así también ganó todo, inventando ganó todo. Inventando ganó, se fue a la B también. Se fue a la B. Mezcló todo. Mezclaste varias historias. Pero si ganó una copa sola y se fue a la B, San Lorenzo. Claro. ¿Viste? Empiezan a vincular. No, bueno, empezás a ver. No es Independiente, no es Boca, no es River. No... ¿Es difícil meterse con un tema como el de las Barras Bravas? ¿Viste? Ahora nos pasa una publicidad que parece que se arregló todo el tema de las Barras Bravas. Está súper integrado, aunque suene doloroso decirlo, los Barras Bravas están súper integrados a la política de los clubes de fútbol. Pero han dejado de ser Barras Bravas para dedicarse a la política del club, algunos han llegado a ser presidente o han tenido cargos importantes dentro del club. La serie habla un poco más de eso, de la naturalización, de que no son gente externa al club, forman parte del club. Igual digamos algo también, porque es cierto que politizado, digamos, por un candidato fue en la década del 90, pero durante la dictadura, dos cosas del fútbol, miren lo importante del fútbol. Durante la dictadura, además de reventar toda una generación, eliminó cualquier vestigio de democracia, salvo en el fútbol. Sí. En el fútbol se seguía votando. Acuérdense, había elecciones libres en los clubes, no se podía meter ahí. Y hubo hinchadas como la de Chacarita, Chicago, en su momento, que se atrevían a ir en contra de la dictadura, cantaban la marcha peronista, que era... pecado mortal. La marcha peronista era ir con el manifiesto comunista, como iba yo en los 80 bajo el brazo en el Belgrano, era terrible. Claro. O sea, también hay una cosa política interesante que no es nada más que Barra Brava. Esto es un fenómeno... Sí. Que no tiene que ver tal vez con la hinchada y con la ideología y todo. Y ocurre de manera espontánea. Yo te acompañé a un amigo a la cancha, yo soy hincha independiente, pero él es de Argentina, lo acompañé, y la gente se puso a cantar en contra del gobierno sola. Sola. Es como un lugar de expresión catártico, la cancha que... Y es un lugar independiente del poder. Sí. Vos entras a la cancha... No sé si es porque es masivo, porque con el que tenés al lado y uno empieza a putear y vos se arranca. Pero siempre fue así. El fútbol durante la dictadura era un lugar donde el hincha no coincidía con el que gobernaba.
y no coincidía, entonces era fuerte, eso también hay que Y el reconocer. único espectáculo público que no pudieron suspender. Por eso te digo, Se juntaban 60.000 personas. Bueno, no se podían juntar 5 en una esquina, pero sí 60.000 en una cancha. y puteaban a la policía. Cuando le cantábamos Cabeza de Tortuga, que parece una boludez hoy, No, en el no, 75, 76, había que gritarle Cabeza de Tortuga a la policía. Cabeza de Tortuga. Eran Cabeza de Tortuga. Bueno, no sigamos hablando. Che, un gustazo tenerte, de verdad. Gracias, Gracias a por ustedes haber por venido. invitarme. Aplauso grande. Bravo. Para Adrián Caetano, gracias. Gracias.